Hola, ¿qué tal? He preparado este vídeo como respuesta a algunos programas de televisión o algunas manifestaciones públicas en medios de comunicación atacando la astrología por parte de los escépticos. Entonces he considerado interesante que por parte de un astrólogo como soy yo, poder responder desde una visión que creo que permite el acercamiento entre estas posturas y lo que considero que es la astrología, y digo lo que considero porque no creo que yo sea representativo de lo que piensa la mayoría de astrólogos. Eh, de hecho, son bastantes trabajos que he ido realizando, criticando también el trabajo de los astrólogos. Entonces, bueno, desde esa autocrítica que llevo años realizando y relacionándolo con la crítica social recibida por parte de programas como La Navaja de Occam o charlas TED por El Físico Rojo o u otros programas como Cosmos, ¿no? Importantísimo programa por parte de Carl Sagan, y otros, pues he considerado interesante hacer algunas aclaraciones. Creo que servirá para acercar posturas, servirá para centrar el debate, la crítica, donde creo que puede ser más fértil, porque como enseguida veréis, considero que en general el tipo de críticas y ataques, en general digo, en general son superfluas y demuestran un desconocimiento fundamental de lo que se está criticando, lo que creo que se aleja bastante de lo que debería ser el escepticismo, ¿no? En rigor. Llevo aproximadamente 15 años estudiando astrología y unos 7 años realizando consultas personales y también formación. Entonces considero que tengo una idea bastante aproximada de lo que puede ofrecer esta herramienta, y también creo que puedo conocer los límites. También he realizado estudios en filosofía, soy licenciado en filosofía, y también he realizado estudios en psicología. Estoy estudiando la carrera actualmente. Entonces, desde esta base voy a hacer algún tipo de observaciones, voy a ir de lo que creo que es más obvio y más urgente aclarar a lo que creo que representan las críticas más interesantes que se pueden hacer a la astrología, y donde creo que los astrólogos debemos asumir que ahí hay un reto, hay un trabajo o hay una necesidad de replantear algunos de sus fundamentos y de abrirnos a otras hipótesis que pudiesen explicar algunas cosas que afirmamos poder decir. La astrología no fue revisando su teoría a medida que se fue incorporando conocimiento nuevo y a medida que fueron apareciendo problemas irresueltos dentro de la teoría del momento. La astrología es indiferente a los acertijos y se resiste al compararse con teorías alternativas, le digo. Personalmente considero que aproximadamente el 90% del corpus de conocimientos astrológicos debería revisarse radicalmente, incluso descartarse, puesto que a la hora de buscar maneras de falsación, ¿no? Buscar maneras de contrastar si la teoría se corresponde con los hechos, rápidamente pues demuestra ser conocimientos de muy poca consistencia. Entonces creo que en ese sentido falta en la comunidad astrológica más interés por una visión más basada en la experiencia y no tanto en teorías fundamentadas en libros o fundamentadas en observaciones pobres, donde el método inductivo está sin duda realizado sin rigor. Entonces, tanto por una gran parte de la comunidad astrológica hay un interés mínimo por la ciencia, incluso a veces hay un rechazo a la ciencia a través de razones
del tipo que la ciencia no puede dar cuenta del fenómeno astrológico porque es un fenómeno extraordinario que jamás podría una visión materialista atrapar, ¿no? Esa realidad. Yo creo que ahí hay muchos prejuicios y mucho miedo a la objetividad. Hay ciertos mecanismos más psicológico-emocionales más que un amor al conocimiento, un amor a la propia disciplina, que esa es otra, ¿no? También cuando algo te da de comer o llevas tanto tiempo estudiando algo, estar abierto a la posibilidad de que todo eso sea un delirio, se pueda responder en términos de sugestión, de efecto Forer, etcétera, pues bueno, eso no es psicológicamente fácil y yo creo que en ese sentido el escepticismo, el espíritu crítico en astrología es necesario precisamente para evitar este tipo de trampas, ¿no? De trampas mentales, emocionales. Pues no te preocupes, los astros me han dicho que esta semana hay una oportunidad de oro que no deberías desaprovechar. ¿Qué hay del trabajo, las finanzas o el dinero? Tampoco te preocupes, las cosas irán mejorando esta semana. Igual ahorrando un poquito verás resultados mucho mejor. Ahora, si tienes alguna duda o quieres alguna cita improvisada, llama al teléfono que ves en pantalla. Creo que es importante empezar diciendo que la astrología no es lo que sale en la televisión a las 2 de la madrugada, no es el horóscopo de las revistas. Creo que es mal informar, relacionar la astrología con eso. Además, es común presentar la astrología confundiéndola con las cartas del tarot y otras mancias como la quiromancia, o sea, la lectura de las manos, etcétera, ¿no? Creo que representa un confundir a la audiencia, a la población, a la hora de presentar astrología a ese nivel. Ningún astrólogo o serio considerará que la astrología se pueda definir en esos términos. La astrología se basa en la carta natal, que es una representación en 2 dimensiones de cómo estaba configurado el sistema solar, donde tenemos en cuenta el Sol, los planetas, la Luna, a Plutón y otros elementos. Y también se tiene en cuenta la posición en concreto, el momento de nacimiento, ¿no? en la Tierra, teniendo en cuenta pues, el ascendente, que está relacionado con el cruce de la eclíptica con el este, y otros puntos astronómicos que en toda esa complejidad configura la carta natal, lo cual es muchísimo más complejo de lo que se puede pensar. También este vídeo representa una crítica al escepticismo al que me refería, un escepticismo por parte de físicos, científicos, periodistas que no se informan lo suficiente y creo que contradice un espíritu que respeto, admiro e intento seguir, que es un espíritu orientado a buscar la verdad, sea cual sea, y a honrar el conocimiento. Por lo tanto, creo que hay cierta contradicción a la hora de criticar algo que no se conoce y creo que rápidamente vais a comprobar el poco conocimiento que hay detrás de estas críticas. Incluso a veces se demuestra cierto fanatismo, cierta rabia, cierta agresividad. Entiendo que si uno piensa en lo que sale en las revistas, uno piensa en lo que sale en la televisión, uno lo compara con todo tipo de fraudes, incluso también dentro de la astrología, pues me parece que uno puede tener motivos realmente para juzgar con contundencia este tipo de prácticas. Sin embargo, como decía, meter en el mismo saco a la astrología, que al tarot, que etcétera, pues ya demuestra el no saber exactamente de lo que se está hablando. Yo creo que para conocer, en el ámbito del conocimiento, es importante tener en cuenta lo que no sabemos. Creo que la humildad intelectual es fundamental. Creo que existe misterio. Cuanto más sabemos sobre el universo, más sabemos
que no sabemos. Entonces creo que en ese sentido tanto posiciones soberbias por parte de la astrología como si tuvieran conocimiento último, como la posición soberbia de algunos cientificistas. En cualquier caso, yo creo que no responde o no es congruente con el no conocimiento que tenemos. En ese sentido, estamos rodeados de misterio y eso siempre permite, ¿no?, abrir puertas, plantearse preguntas, abrirnos a la posibilidad de que algo extraordinario esté por descubrir. Y aunque tengamos razones para criticar la astrología de horóscopo, la astrología de la prensa, etc., creo que la astrología seria, la astrología, digamos, más elaborada, más compleja, fruto de un desarrollo histórico importante y también fruto del desarrollo intelectual de las últimas décadas, yo creo que si se conoce puede representar algo interesante, puede suponer algo muy interesante para muchos intelectuales y amantes del saber. No creo que haya algo necesariamente mágico, esotérico, sino algo bueno, que quizá escapa todavía a nuestro paradigma, todavía quizá hay variables que extrañas en este caso que no sabemos identificarlas, pero creo que estar abierto también forma parte del trabajo del científico, del filósofo, por la mera existencia del misterio, lo cual también hay que sopesarlo con el espíritu crítico, ¿no?, el buscar métodos como es el método científico para evitar, ¿no?, poner la confianza en lo que no tenga ninguna realidad detrás, es buscar al final un punto intermedio entre el escepticismo, el querer saber, la apertura al misterio. Todo esto es un poco absurdo. Fíjate que pensar que una 12ª parte de la población mundial tiene más o menos el mismo carácter, es decir, pensar que todos los humanos, los 7.000 millones de humanos, nos dividimos en solo 12 formas de personalidad, o en 144, si contáramos el descendente, como dicen algunos astrólogos, sería muy pobre. O sea, la personalidad, la conducta humana tiene una gran variabilidad, que más me gustaría que poder decir que somos de 14 signos o de 12 signos. Algo que creo que es necesario aclarar rápidamente es que no somos solo 12 signos, sino que también está la carta natal, que tiene esa complejidad de la que hablaba antes. Esto es fundamental para situar el debate, ahí donde creo que va a ser más constructivo, porque ahí hay mucho ya que criticar, no hace falta criticar los 12 signos, pocos astrólogos, por decir casi ninguno, va a considerar que eso es astrología, por lo tanto la astrología comercial podemos dejarla de banda, me parece muy legítimo, incluso útil hacer crítica, hay que ir con cuidado con ese tipo de astrologías y a veces las expectativas que pone la gente en todo este tipo de fuentes y, como decía, ¿no?, poner la atención, la crítica, el trabajo, ¿no?, la argumentación, la investigación en el ámbito de la carta natal, yo creo que va a ser más productivo para todos. También no reducir la astrología a solamente una disciplina que ignora el resto de variables. Si hay algo que estamos aprendiendo a medida que maduramos en el ámbito del conocimiento en general, es que muchas variables, muchas disciplinas se relacionan con otras, ¿no? Entonces es difícil que un psicólogo no estudie variables sociológicas a nivel fisiológico, a nivel de genética, a nivel, ¿no? Es inevitable que tengamos una mirada interdisciplinar, por lo tanto una carta natal no excluye, el ambiente no excluye, la herencia, son variables que también creo que es fundamental tenerlas en cuenta, por lo tanto las lecturas en frío creo que son, en general, son contraproducentes a la hora de hacer una carta natal y es algo que ya he analizado en algún trabajo, en algún congreso, lo cual voy a poner abajo en los detalles por si a alguien le interesa. Bueno, el horóscopo es un método de adivinación de carácter astrológico en el que se mide y se compara la posición relativa de los astros o bien con un acontecimiento concreto o bien con el momento del nacimiento de una persona. Otro tema que me parece urgente aclarar es que no creo que la astrología pueda predecir si vas a conocer a alguien, si vas a
quedarte embarazada, si vas a ser despedido del trabajo, si vas a curarte de la enfermedad. Creo que este tipo de predicciones, que es un tipo de predicción que se practica mucho, creo que responde a un tipo de astrología con la que no me siento nada identificado. Y de hecho considero que realmente no hay evidencia, porque cuando alguien intenta demostrar son casos aislados, y este tipo de evidencia anecdótica, como sabemos, no tiene una validez, ¿no? Una validez que pueda generalizarse. Además, este tipo de astrólogos muchas veces dicen que ellos hacen predicciones, ¿no? Hacen predicciones y por tanto hacen ciencia, ¿no? Porque la ciencia predice, ¿no? Sin embargo, la predicción de la que están hablando no es la misma de la que habla la ciencia. Es algo que hace poco que escribí un artículo sobre ello y también lo facilito abajo por si a alguien le interesa la argumentación de por qué la astrología predictiva, la astrología que presume de poder predecir este tipo de acontecimientos que estaba diciendo, pues porque eso no es así. En contrapartida, creo que la astrología es una herramienta de autoconocimiento, en cuanto que nos ayuda a conocer nuestros patrones, ¿no? Nuestra personalidad, nos ayuda siempre en colaboración con otro tipo de herramientas de conocimiento, dentro del contexto de una entrevista, dentro del querer conocer, ¿no? el territorio. Pues la carta natal es un mapa que considero muy interesante y muy potente para entender, ¿no? Para qué estamos diseñados, para qué tipo de trabajos, y digo tipo porque no es una cosa y solamente una cosa. Esto luego tiene repercusiones que legitiman algún tipo de críticas en parte, no creo que de la forma como se plantea, pero en parte legitiman críticas como que se puede usar lenguajes a veces pues ambiguos, lenguajes amplios. Creo que eso es inevitable y creo que no se llega a los extremos que se critican, en el sentido de ser aseveraciones que son perfectamente aplicables a todo tipo de gente. Yo creo que la astrología seria no cae en ese tipo de lenguaje, pero en parte sí que el lenguaje simbólico, que es un lenguaje típicamente astrológico, sí que incurre muchas veces en ese tipo de ambigüedad, ¿no? Entonces creo que puede darnos mucha información, pero a nivel de tipos, de marcos de información, a través de qué profesiones pueden ser adecuadas para nosotros, a nivel de personalidad, de gestión emocional, de necesidades emocionales, para comprender también algún tipo de problemas, patrones a la hora de relacionarnos, a la hora de, bueno, yo creo que en ese sentido se puede entender a muchísimos niveles, se pueden entender muchas cosas sobre nosotros, y por eso digo que es una herramienta de autoconocimiento, también de desarrollo, también porque nos da pistas de cómo poder desplegar el potencial que implica la carta natal, porque no hay garantías de que lo que está en la carta natal lo vayamos a desarrollar, igual que el código genético de un roble, ¿no? Que está incluido en una semilla, no garantiza que esa semilla vaya a germinar y desarrollar el roble hasta su máxima madurez. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas más circunstancias, y es más complicado. O sea, ojalá fuera todo tan sencillo, pero es que somos complicados, la existencia también creo que lo es mucho, y la astrología también lo es. Lo cual tiene que ver con lo difícil, compleja, o con la dificultad a la hora de buscar evidencias. O sea, vamos a suponer que la astrología representará realmente una realidad, ¿no? O sea, independientemente de mundos psicológicos, de sugestión. Imaginemos que todo esto lo hemos podido controlar y hemos podido identificar que efectivamente la carta natal nos da información sobre lo que somos. Hostia, ¿cómo lo estudias, ¿no? ¿Cómo lo analizas, ¿no? Podemos encontrarnos con problemas parecidos a los de la epigenética. Hay muchas variables a controlar. Entonces, pongámonos en esa premisa, ¿no? En el reto epistemológico de
cómo debería ser la investigación, porque muchas investigaciones suelen simplificar demasiado, suelen simplificar la astrología, no saben aplicar el método científico, o quien aplica el método científico no conoce la astrología como Dios manda. Entonces... Pero es que también le podríamos decir, oye, cuidado, que probablemente el signo zodiacal que se te ha escrito desde niño no sea tu verdadero signo. Yo, por ejemplo, nací en el 28 de julio y desde niño me han dicho que yo era Leo. Yo miro ahora los parámetros astronómicos y el signo que me corresponde es Cáncer. En realidad, ahora, los que nacieron el 21 de marzo no son de Aries, sino que son de Piscis. Otro punto es la confusión entre los signos del zodiaco, ¿no? Aries, Tauros, Géminis, etc., y las constelaciones del mismo nombre. Digo del mismo nombre porque son cosas diferentes. Que tengan el mismo nombre no tiene por qué significar que refieran, ¿no? Que representen lo mismo. En su momento, el punto vernal, que es el punto de referencia para definir el cero de Aries, ¿no? Para definir cuándo empiezan los signos, coincidía con la constelación de Aries. Lo que pasa que por un fenómeno llamado precesión de los equinoccios, actualmente esto no ocurre y por eso no hay una coincidencia entre las constelaciones y los signos del zodiaco, pero es que a nosotros los astrólogos nos da igual, o sea, nos da igual las constelaciones. Tenemos en cuenta el punto vernal, que es un punto que se define de una forma astronómica muy sencilla. El punto vernal es el equinoccio de primavera, aquí, cuando empieza la primavera aquí en el hemisferio norte, y tiene que ver con la posición del ecuador de la Tierra en relación al plano de la eclíptica, ¿no? Tiene en cuenta, por lo tanto, variables que son el Sol, la Tierra, ¿no? Cómo incide la luz, cómo nos incide perpendicularmente. Bueno, tiene que ver por lo tanto, con algo que se explica dentro del sistema solar, ¿no? Yo creo que la carta natal no tiene que ver con lo que hay más allá del sistema solar, ¿no? Pero lo cierto es que los astrólogos saben muy poco sobre el universo. Pues es muy curioso, Javier, porque hay un signo zodiacal que los babilonios tuvieron en cuenta al principio en sus conjeturas, que es el signo que llamaron Ofiuco, el signo de la serpiente, el 13º signo. Pero yo cuando veo una revista y busco los signos que hay, no encuentro el Ofiuco, no encuentro el 13. Por lo tanto, cuando los medios de comunicación hacen eco de la existencia de un 13º signo o 13ª constelación, en este caso Ofiuco, para nosotros, pues bueno, siempre es en parte indignante, en parte gracioso, ¿no? Como puede ser que continuamente se usen este tipo de argumentos, este tipo de evidencias para criticar la astrología, al menos la astrología occidental. Es cierto que existen otras astrologías, como lo que se llama la sideral, que sí que tiene en cuenta realmente las constelaciones, aunque creo que es una astrología excesivamente predictiva y que está dentro de una cosmovisión muy poco adaptada, ¿no? A todos los conocimientos actuales, ¿no? Entonces, desde la astrología que se practica aquí en Occidente, hablar de Ofiuco es más un chiste y por otra parte un insulto al poco interés que hay por conocer, ¿no? De lo que estamos hablando. Un tema fundamental en cualquier diálogo que podamos establecer astrólogos y científicos, entre astrólogos y escépticos, es hablar de la evidencia desde el punto de vista científico de la realidad astrológica, ¿no? Yo recientemente en un congreso de astrología presenté algunas evidencias a favor. Creo que son evidencias muy débiles o insignificantes. O sea, creo que es bueno empezar diciendo que atrapar, ¿no?, de una forma rigurosa el fenómeno astrológico creo que representa un reto mayúsculo.
Sí que hay yo creo, algunas evidencias que nos pueden hacer sospechar de qué mecanismos podrían operar detrás, y creo que hay algunos trabajos que pueden apuntar hacia allí. Entonces esto también lo voy a dejar abajo por si a alguien le interesa. Yo creo que es donde nos vamos a encontrar, creo que es lo interesante, creo que es lo estimulante, y desde hace tiempo pues voy desarrollando un experimento en el que se busca a través de un voluntario que viene. Entonces yo, como astrólogo, me dan 2 cartas natales, ¿no? Que acordaros que carta natal es cómo está configurado el sistema solar, ¿no? El momento de nacimiento. Entonces pues me dan 2 cartas y una de las 2 es la verdadera, y yo, hablando con la persona, pues tengo que saber cuál es, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo de una cantidad de veces suficiente para que sea estadísticamente significativo. Hay que contar muchas variables. De hecho, el diseño experimental que hay detrás de este sencillo experimento que acabo de resumir alcanza 50 páginas. O sea, soy consciente del rigor que hay detrás para poder, ¿no?, luego afirmar que hemos validado, hemos contrastado una hipótesis, etc. Entonces, esta es una forma, yo creo, bastante elegante, porque no nos metemos en el berenjenal de explicar qué fuerzas son las que explican que pudiera haber este tipo de correlación. Para los defensores del horóscopo tiene que haber alguna fuerza que ellos justifican como la que causa la influencia que hay sobre la personalidad, y siempre se refieren a la gravedad y al electromagnetismo de los cuerpos celestes que nos afectan a nosotros. ¿Qué nos puedes decir de esto? Que no podría ser. El universo es mucho más complejo de lo que se pensaba en la antigüedad. Las distancias son enormes, las masas son muy diferentes. La idea del cielo responde a una visión cósmica, una cosmovisión muy antigua. Cuando intentas encajar la racionalidad de la ciencia, se cae por todos los sitios, porque sabemos que las fuerzas, como la gravedad o el electromagnetismo, decaen con el cuadrado de la distancia. Sabemos que las otras 2 tipos de fuerza que conforman el universo, que es las 2 fuerzas nucleares, están, por el contrario, limitadas a un tamaño pequeñísimo, ¿no? Ninguna de esas fuerzas servirían para explicar por qué las posiciones relativas de algunos astros en algunos momentos tienen que ver con nuestro carácter o con lo que nos va a pasar. No tiene sentido. Alguien dice, podría ser la fuerza de Marea, como la luna, que cae. Pero es que, fíjate, la fuerza que tú estás haciendo sobre mí, de Marea, es millones de veces la fuerza de cualquier otro astro. Con lo cual, si yo me hiciera el horóscopo, debería contar la influencia de Luis, que es muchísimo más cercana y muchísimo más evidente en esos términos. En el escrito que digo que tenéis abajo, exploro la idea del electromagnetismo, también exploro algunas ideas relacionadas con las hormonas, con la relación que tenemos con la luz, intentando justificar cómo puede ser que nos influya la luna o otros cuerpos celestes de una manera tan íntima, y cómo el cuerpo puede discriminarlo de otro tipo de influencias como la iluminación que tengo aquí ahora mismo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que intento explorar todo eso, porque creo que son críticas muy legítimas, y es un tipo de críticas que generalmente los escépticos realizan, y creo que tienen en parte, yo creo que hay algunos prejuicios, ¿no? El prejuicio de cuanta más magnitud más influye. Yo creo que eso en algunas circunstancias no ocurre así, ¿no? Entonces, desde la biología podemos encontrar algunos ejemplos. Insisto que esto en el artículo lo podéis leer. Yo considero que la astrología va a poder ser contrastada tarde o temprano, y que eso va a representar una revolución, y ojalá lo veamos en las próximas décadas, con el avance del Big Data, ¿no? El análisis masivos, yo creo que van a poder dar cuenta del fenómeno astrológico, y mientras tanto, que no haya evidencia no tiene por qué significar que algo no existe, ¿no? Puede que nos estemos perdiendo una verdadera joya, y por ese afán de solo ver que la realidad es lo contrastado o lo que la ciencia dice,
pues puede ser un empobrecimiento o un perder simplemente la oportunidad de descubrir otras dimensiones, o sea, otros mundos. Entonces seamos un poquito más abiertos, quizá caemos en alguna locura colectiva, esa posibilidad existe, sin embargo creo que vale la pena arriesgarse y meterse e investigar. Cada uno también se mete donde le apetece, donde le motiva, donde cree que le va a resultar útil. Entonces no digo que, pero si se critica astrología o se quiere investigar astrología, creo que vale la pena meterse en ella en toda su complejidad. El horóscopo utiliza algunas artimañas, podríamos decir, que es utilizar un lenguaje ambiguo, un lenguaje poco definido, poco preciso, que pueda valer para cualquier persona que lo lea. También es verdad que utiliza descripciones, cuando hace una descripción de cómo es la personalidad de un horóscopo, utiliza descripciones que sirven para absolutamente todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos a veces tenemos miedo y otras veces somos muy valientes. A veces nos sentimos optimistas y otras veces nos sentimos muy pesimistas. Es decir, que el ser humano no pasa por todas estas fases. Entonces, lógicamente, lo que están describiendo como propio de un signo es propio en realidad de cualquier otro signo, de todos los signos. Como decía antes, creo que es muy interesante las críticas basadas en sesgos cognitivos, en trampas mentales, en formas que hay de engañar, ¿no?, a nuestro cerebro. Creo que un enfoque psicológico es necesario para la investigación astrológica, precisamente para discriminar cuánta sugestión hay. Que muchas veces hay mucha, y creo que hay una gran proporción de la astrología que se puede explicar en esos términos. Sin embargo, en una astrología que creo que se plantea de forma más prudente, de forma más rigurosa, de una forma con otro tipo de fundamentación, otro tipo de premisas más adaptadas, ¿no?, al conocimiento del siglo XXI, creo que las críticas de que la astrología incurre en un efecto Forer creo que no se pueden aplicar, ¿no? Igualmente es un terreno que también he investigado, lo dejo abajo también si os interesa, para un poco analizar esto y ver qué se podría hacer, ¿no? Dicho efecto fue descubierto por el psicólogo Bertram R. Forer, cuando en una de sus clases en el año 1948 solicitó a sus alumnos la realización de un test de personalidad con el fin de analizar los resultados y el grado de acierto de las pruebas. Forer ignoró las respuestas de los estudiantes y entregó la misma descripción a cada uno de los participantes como si fuera el análisis individual. El profesor les pidió luego que valoraran la evaluación de 0 a 5, siendo la nota más alta cuanto más se identificaban los alumnos con la descripción supuestamente personalizada. Sorprendentemente, la evaluación promedio fue un 4,26. La mayoría se identificó plenamente con el texto, que era idéntico para todos. El efecto Forer es un efecto que explica que nos podemos sentir muy identificados por descripciones ambiguas sobre nuestra personalidad, porque esa ambigüedad, esa abstracción invita, digamos, a nosotros acabar de darle sentido. Por lo tanto, subjetivizamos esa información que no se casa con nada, no se compromete con nada a nivel de concreción. Somos nosotros quienes damos el significado y ello es gracias a ese lenguaje ambiguo, ¿no? Sin embargo, en una astrología más concreta, como decía, con otro método, desde otras premisas, creo que la descripción de una carta natal, la descripción de otra, si se compara, pues yo creo que no son individualmente generalizables a totalidad. Creo que se puede discriminar lo que dice una, lo que dice la otra. Entonces yo creo que la crítica no es aplicable, sobre todo porque se está pensando en un efecto Forer del tipo signos del zodiaco, 12 signos y horóscopo de revista, lo cual ya hemos visto que eso a nivel comercial tiene su razón de ser, pero a nivel, digamos, de hablar del conocimiento, del interés, de si hay o no hay realidad detrás, desde un punto de vista pues, más filosófico, riguroso, ontológico, etc., yo creo que ahí no hay mucho
no hay tanto debate a nivel de si efecto Forer o no. Yo creo que no, aunque se dan fenómenos parecidos. Y es que el ser humano tiene la capacidad de ver patrones donde no lo hay, como demuestra la apofenia o la pareidolia, ¿no? Son fenómenos, sesgos psicológicos que hace que veamos patrones donde no los hay. Es lo que nos permite, por ejemplo, ver, ¿no? en la nube una figura, o nos permite ver en una pared también una cara, ¿no? O sea, nos permite al final tener sensación de control, tener sensación de orden, ¿no? Porque al ser humano no le gusta demasiado la sensación de vivir rodeado de misterio o de cosas que no entendemos. Entonces la astrología forma parte de esta tradición del ser humano en ese contexto rodeado de misterio y cosas que no entiende. Así que somos perfectamente como seres falibles, como seres susceptibles de ser ignorantes. Podemos estar equivocándonos en muchas cosas. Yo creo que una actitud escéptica dentro de la astrología o sabiendo astrología es fundamental si se quiere actualizar, si se quiere tener, digamos, la seguridad o cierto grado de seguridad de tener entre manos un conocimiento que se corresponde, ¿no? Que es con la realidad. O sea, la idea es que el mapa, la teoría, corresponda con el territorio, al menos que uno rechace la realidad, ¿no? Rechace que haya una correspondencia entre teoría y territorio. Pero entonces seguro que poco espíritu científico tendrá esta persona. En cualquier caso, hay muchos temas que los astrólogos no sabemos responder más allá de lo especulativo. Esto, insisto, no debería restar interés en ella. Yo creo que falta mucha investigación, faltan recursos, faltan mentes, estudiosos, intelectuales, científicos en este tipo de mundos. Y bueno, más adelante quizá cuando tengan mejor estatus, si es que algún día lo tiene, pues esto será posible. Interrogantes: ¿por qué en el momento de alumbrar, ¿no? Es el momento en el que se hace la carta natal, ¿no? Que es un mapa, no se tiran cartas, o sea, se calcula ¿por qué? Porque en ese momento, en el momento de la concepción, ¿no? Yo creo que ese tipo de preguntas, aunque hay respuestas del tipo no, es que en el momento de alumbrar nos separamos de nuestra madre, nacemos como individuos y la configuración cristaliza dentro de nosotros. Bueno, hay cierto tipo de explicaciones muy poco satisfactorias desde el punto de vista científico. Sin embargo, insisto, ¿no? Que haya interrogantes, yo lo encuentro estimulante y ojalá esto sirva un poquito para ajustar, ¿no? Este vídeo, para ajustar un poquito lo que es, ¿no? Que es lo que pensáis que es la astrología, que imagino que algunos ya tenéis de antes de ver el vídeo y la idea ya bien rígida y bien cristalizada, y ahí sin flexibilidad mental pues poco vamos a poder dialogar. En cualquier caso, espero que sea esto estimulante, y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues me escribís, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.